Ay. Sí, es doble finta al receptor, a los dos, al corredor y al receptor por los dos lados. Le da la opción de lanzar el balón, pero fue un pase mucho cuidado, ¿no? Tener muchos defensores alrededor del balón. Sí, y sobre todo pasó a la altura del pecho. Muy delicada esta situación para Watson. Ahora sí, 3ª y 20. Presiona 4. Le van a pegar a Watson. Incompleto y volvieron a detener. Fue Sweat. Y todo partió del buen trabajo en las primeras oportunidades. Iniciaron la serie ofensiva con una carrera de 9 yardas y consiguieron el primer y 10. Pero luego, cuando volvió a enfrentar esta defensa, primer down, obligaron a esto, a una 3ª y largo, que le es más cómodo trabajar a la defensiva. Y entonces ahora sí tendrán una vez más el balón. En la 30 vendrá otro ataque más de Deondre Francois y compañía. Los domingos son de NFL por ESPN 3, ESPN+, o ESPN. El camino seguramente ya lo saben. Igual los lunes, Monday Night Football. Viene de perder el equipo de Minnesota. Se vieron mal, según Mike Zimmer, que se vieron delicados, para hacer la traducción de soft. Yo en español sería, creo yo, la palabra delicado. Van contra alguien que tú conoces, Roberto. Y regresa Jay Cutler, por primera vez después de estar lesionado por varias semanas. Espero que dé buena marca en este partido y que le dé la oportunidad a los Osos a la mejor ganar a los vikingos, ¿no? Porque los vikingos no se rían. Los vikingos son un equipo que hasta el último partido estaba jugando muy bien, con buena defensiva y Sam Bradford. Y sobre todo la defensa, ¿no? Ante un ataque de Chicago que tiene, pues la verdad, muchos problemas. Aunque ahora regresa, bueno, Jay Cutler. Se habían visto bien con Brian Hoyer, pero está lesionado. Y bueno, sí, ahí sí ya no hay duda, ¿no? De Matt Barkley a Jay Cutler, pues entonces mejor vas con Jay Cutler. Incompleto. Le dieron, En cada jugada, si no es Joseph, es Bower que atacan el centro para asegurar que no salga del bolsillo Francois, pero este golpe, wow. Es un impacto y luego el azotón contra el piso. Yo recordaba que el chavo es de 18, 19 años, ¿no? Sí, no se ha desarrollado el cuerpo todavía. Sí, es novato. Presionaron con 3 y no va a funcionar la defensiva. Rapidísimo reaccionando con cuarto down. Tendrá el balón Clemson otra vez. Así es, de nuevo Dexter Lawrence presionando al quarterback. El error que está cometiendo la línea ofensiva de Florida State es dejarlo que él sea el martillo, ¿no? Hay que darle el golpe a él primero para que no te presione con su fuerza el liniero. Por ahí la 28 salió ese balón. Deondre Francois. Bueno, ahí está el chico de 19 años de edad. Así es como lo han tratado en esta temporada. Ha recibido varios golpes. Esto fue contra Miami hace un par de semanas. Miren nada más. Y ahí fue el impacto que se llevó en el hombro. Y luego acá, también me lo acuestan. Ahí tiene 19 años de edad. Y ese golpe, el liniero pesa 340 libras. Wow. Nada más. Watson y le volvieron a pegar.
Los Seminoles haciendo lo que quieren. Nnamdi, otra vez su segunda captura. Buen trabajo, ¿no? De seguir trabajando, usar su fuerza, usar sus ojos para ver dónde está François, Deshaun Watson, y a la atrapada de nuevo. Mérito y crédito a la defensa de Florida State, ¿eh? Ya hay castigo. Par de pañuelos salieron justo al momento que se entró el balón. O formación ilegal o shift ilegal. Illegal formation. Ahí está. Offense. 5 men in the backfield.